y va uno y los mira, y carta de Miranda a Venta, Miranda el combatiente de los venezolanos, de la independencia venezolana. O sea, ¿cómo? Francisco Miranda. Entonces, después está una carta de Venta a Bolívar, donde le dice: esto debe ir en Código Civil, esto debe ir en Código Penal, esto métalo en la Constitución, asesorando a Bolívar, en una época en que Bolívar no había peleado todavía con Venta, porque al principio las amistades fueron como al revés, más cercano Bolívar a Venta. Y Venta era como un académico al que en Inglaterra no le hacían caso. Él fundó un club de excéntricos. Y, por ejemplo, él decía: el Estado no debe prohibir el adulterio. No porque el adulterio sea bueno o malo, sino porque no puede controlarlo. Entonces, adulterio, masturbación, ese tipo de cosas, que lo manejan los sacerdotes, decía Venta, un poco irónico. A los líderes conservadores colombianos, la pelea con Venta los irritaba tanto que se les iban las luces. Bueno, entonces, ahí donde está la momia de Venta, está el borrador de la carta a Bolívar. Dice: la versión definitiva está en Caracas, y ha dado un grabado a Santander, diciendo: Santander, 2 veces presidente de la República de Colombia, de tal año a tal año, comillas, no puedo dormir sin un libro de Venta al pie de mi cama. Entonces, parte de mi exposición no toda va a estar orientada a qué ha pasado con esa transformación, con esa secularización. Llámase secularización el proceso por el cual las creencias religiosas tienen menor influencia en la vida cotidiana. Cuando yo era estudiante de bachillerato, muchos nos santiguábamos al entrar a un examen. Evidentemente, esto es un poquito antimoderno. O sea, lo moderno es creer que el logro de uno depende de cuánto estudió uno. Y ahí no hay santiguada que valga. Pero yo, por ejemplo, cuando el bus del colegio pasaba frente a una iglesia, me daba pena santiguarme así, entonces yo me santiguaba así, o a escondidas. Entonces, puede que todo esto yo exagere, que sea una historia personal lo que en el fondo cuento, pero en Colombia la religión sigue siendo importante. ¿Cuánto y en qué sentido, etcétera, es algo que trataremos de profundizar? Pues una de las tendencias culturales globales de la humanidad es secularización, y la otra es rescate de los valores. Bueno, eso ya lo dije, ¿qué es eso? No quiero decir. Cuando la vida es precaria, sobrevivir, son como los verbos claves. Cuando uno supera, digamos, las dificultades, la precariedad, la infelicidad, uno lo que hace es realizarse, expresarse. Pues veremos típicamente la tolerancia de los homosexuales, la reducción de la homofobia, es una tendencia transversal a la secularización. Si son dos procesos independientes, y hay países que se van por ambas vías al tiempo, pero hay países que se van por una de las dos vías. Bueno, quiero mostrarles un mapamundi cultural, y quiero que sobre ese mapamundi trabajemos dónde estamos y para dónde quisiéramos ir. La cosa no sea muy angustiante, pero creo que educar es escoger camino. Ahora, lo otro que quisiera subrayar es que nunca antes había habido mayoría de ciudadanos alfabetizados. Traten de imaginarse cómo estaba dividido el mundo
cuando era una minoría la que llegaba al poder de la escritura, de la lectura. Leer, pues hoy en día hay medios electrónicos y pues en cierto sentido parte de no tener escritura se compensa de otras maneras. Pero había gente que solo el intermediario que sabía leer y escribir podía medio explicar de qué se trataba. En fenómenos como el voto había claramente facilidad. A mí me tocó ver, lo habrán visto, el viejito que llega con el voto, el hijo acompañándolo, uso de la razón bien bajo, le dan una boleta, le abren la boca. Cuando era con papeleta, mucha gente votaba de una manera no consciente. Eso ha mejorado. Pero imagínense que hace solo 55 años, la mitad de este auditorio, que es la mitad, no el 70% de este auditorio, el equivalente, no podía votar. Imagínense lo que teníamos en la cabeza funcionando que justificara que el voto era solo masculino. Y si se vuelve un poco más en la historia, solo los hombres que sabían leer y escribir o que tenían propiedad inmueble. Bien, entonces en cierto sentido estamos inaugurando humanidad. Estamos en una etapa distintísima de la de antes, entre otras por una exposición como la que voy a hacer. Hace 3 o 4 siglos me hubieran echado la hoguera. En cambio hoy nos soportamos, nos decimos esas cosas. A mí la Iglesia Católica me explicó muy cuidadosamente que no me había excomulgado, pero yo no puedo comulgar, estoy casado por lo civil. Y técnicamente es así, nadie me hizo un proceso de excomunión, yo mismo me salí, estoy tigres, pero con el testimonio de un sacerdote y de un rabino. Fue como un equilibrio que logramos hacer, que era el matrimonio civil también es respetable. Tal vez no sea tan completo como el matrimonio religioso, pero si una pareja escoge casarse, en mi opinión no es solo un contrato privado, hay un rito público. Bien, y voy a trabajar un poco este tema. Hay un libro famoso que se llama La culpa es de la vaca. Entonces quiero desarrollar un poco esa hipótesis. O sea, ¿por qué tendemos, no todos, pero algunos de nosotros, tendemos a echarle la culpa al otro? Y si eso tiene que ver con violencia o no. Entonces, hay que formar gente que sea honrada, aún si pierde la fe. Por dicho, socialmente, ¿qué nos importa? Que seamos honrados. Que usted sea honrado porque cree en Dios, etc. Perfecto. Y si usted logra ser honrado sin creer en Dios, perfecto. Casi que perfecto y medio. Porque puede que sea más difícil. Mi mamá le dice a mi hermana muy claramente, cuando mi hermana empieza a criar a los niños, le dice: ¿se puede criarlos con religión o sin religión? Sin religión es más difícil. Pues hoy en día no nos imaginamos como hace 100 años asustaban a la gente con el infierno. O sea, el equivalente de los Rambos, de las producciones de cine tridimensional que hoy en día vemos, pues eran grandes cuadros en las iglesias con las llamas del infierno. Y San Ignacio de Loyola enseñaba a imaginarse el infierno. Entonces, mire la llama, mire cómo ya le está llegando, cómo ya le chamuscó la piel, sienta eso,
me tocaba hacer un ejercicio de imaginación bien fuerte, comparado con lo que hoy en día tenemos como herramientas de los medios. Bien, entonces va a empezar hablando de confianza y contarles que el Cuerpo Visionarios, la ONG que dirijo, ha hecho unas 48 encuestas de cultura ciudadana y una de las preguntas es: ¿en quién confía usted? Más exactamente es: ¿confía usted mucho, muchísimo, poco o nada en lo que empezamos? Por ejemplo, estaba mencionando la iglesia, los sacerdotes, la radio, la prensa, el gobierno local, el gobierno nacional, los jueces, el Congreso, los partidos, los políticos. Y, oh asombro, los más desprestigiados somos los políticos. 6 o 7% de la gente confía mucho, muchísimo en nosotros. Hay excepciones locales, pero en general la confianza en funcionarios públicos está bajita. Los que tienen alta confianza son, prácticamente en todos los casos, ejército, iglesia católica y maestros. Y los maestros llegan al 75% de confianza, mucha confianza en Belo Horizonte, en Brasil. El segundo dato es en Montevideo, que es como 65%. Solamente en Monterrey, me extrañó, en México, claramente los maestros están por debajo de la iglesia y del ejército. En Montevideo es interesante. Uruguay es una sociedad muy secularizada. Allá la Semana Santa no le dicen Semana Santa, tienen otro nombre. Bien, entonces, ahora hicimos para el Ministerio del Interior ensayamos a ver. Sí. Vuelvo a hacerle, creo que en el cambio de computador no. Siga haciéndole con calmita. Otra vez. Van a tener que creer. Bueno, encuesta telefónica pues no es de todo, pero la región Caribe es la que tiene más confianza, no más. Es decir, internacionalmente la confianza es alta y comparativamente en Colombia es incluso la más alta. Bien. Bien. Entonces, ahora quiero que abordemos la idea. Algunos piensan que por influencia española tenemos una cierta fobia a la economía de mercado. Por ejemplo, a mí me gusta que los temas de plata los maneje Adrián. Y yo trato como de aportar lo suficiente para que eso sea viable. Pues muchas veces pongo como cara de duda de que será que era necesario. Cuando en el armario, por hecho tacaño soy yo. Y pues, digamos, alguien podría ser elaborativo y ya mostraría valores más secularizados. Hagamos una primera exploración en la dirección indicada. Voy a pedir que piensen por un momento en el mayor orgullo de su vida. Toda su vida,
¿Qué los llena más? Y ahora, si el orgullo es confesable, pues se lo cuentan al vecino. O nos cambian las caras. Cambiaron totalmente. Están sonrientes, felices, haciendo como bulla de la buena. Entonces, a ver, su mayor orgullo en la vida era su madre, familia de origen. ¿Quiénes más tuvieron orgullos relacionados con la familia? En el público se encuentran dos niñas que tienen un micrófono a las cuales se pueden acercar y si quieren pueden intervenir. Gracias. Bien, entonces ahora, alguien que haya tenido un orgullo distinto de los de familia. Ahí le dan ahí es. Mi mayor orgullo es ser hija de Dios. Saber que Él está en mí y yo puedo estar en Él. Y poder proyectar a la humanidad como una persona que de verdad puede ser testimonio de Él. Muy bien. Otros orgullos que no sean divino, que no sean de familia, que no sean de religión, pero que sean de pertenencia, como de identidad. Hola, aquí abajo. Mi mayor orgullo fue cuando recibí mi título de maestra bachiller porque iba a trabajar. Bien. ¿Quiénes tuvieron orgullos del hombre? O sea, que lograron un objetivo, una meta. Levante la mano. Bien. ¿Algún orgullo? ¿Alguien que me haya levantado la mano todavía? Mi mayor orgullo es haber superado el cáncer y el crecimiento espiritual que él obtuvo. Bien. Mi mayor logro es haber sido psicoorientadora porque en mi época soñé con ser una psicóloga, pero como en esa época en las universidades de aquí no había psicología, entonces mi mayor logro fue ser psicoorientadora porque es una de las profesiones más nobles que hay en la educación. ¿Por qué me gusta la pregunta del mayor orgullo? Porque cuando uno dice que algo es el mayor orgullo de uno, eso da una pista sobre los valores que uno tiene y los valores especialmente realizados. Porque si yo quiero, por ejemplo, ser puntual, pero no logro ser puntual, pues el valor puntualidad está funcionando como a medias. Digamos, el inventario que hicimos fue valores, familia, religión, por lo que sentí muy fuerte, el tema de supervivencia, el haber superado una situación de prueba, una situación dura. Bueno, trataremos de retomar eso de manera, pues, 100 veces nos lleva a los iniciadores, a una gente que aprovechó ciertas condiciones materiales, cierto nivel de ocio, a preguntarse cosas, a saber por saber, y subrayo por saber. De Tales de Mileto se dice que por andar mirando para el cielo se cayó en un pozo. Como para distintarse, hizo unos cálculos de astronomía, predijo unos cambios climáticos y se hizo un super negocio de aceitunas. Entonces,
digamos, es como el filósofo dice, si yo hubiera querido hacer negocios, pues algo mejor que usted, pero me reservé para una actividad particularmente noble. La etimología de escuela es la palabra, nuestra palabra escuela viene de una palabra griega que es skole. Y skole significa en griego ocio. O sea, dedicarse a la escuela es el lujo más grande que cabe concebir en esa sociedad griega. Bueno, está bien, pero digamos, bueno, liquidemos esa parte. Que hay como dos exposiciones al mismo tiempo. Bueno, entonces devolvamos un poco a la finalidad. Hoy en día la gente estudia porque le genera oportunidades económicas, pero lo que estaba contando era casi lo contrario. Eran los que tenían oportunidades económicas, las gastaban o las despilfarraban, dirían algunos, o las aprovechaban, dirían otros, para conocer por el puro placer de conocer. En el puro comienzo de la metafísica de Aristóteles, dice Aristóteles que el hombre por naturaleza desea saber. Digamos, uno lo nota mucho en los jóvenes, en los niños, la curiosidad. La curiosidad es una característica del ser humano. Y en ese mismo texto Aristóteles subraya otra cosa. Es que al hombre no le da lo mismo hacer algo sabiendo que sin saber. Y tiene unas frases cruelísimas con los trabajadores manuales. Dice, el albañil pone los ladrillos como le ordena, sin entender por qué se ponen como se ponen. El arquitecto, en cambio, sí tiene la cabeza, la casa en la cabeza, y dispone, organiza y sabe el porqué de cada cosa. Entonces dice, el artesano, el albañil, quema como el fuego, sin saber. El otro sabe. Bien, se puede cuestionar, digamos, esa actitud tan señorial, pero el conocimiento de las causas va a ser el norte de la vida de los académicos. La tradición, esta de la que les hablo, tradición académica, significa una alta afición a la verdad. ¿La verdad aunque duela? Sí, la verdad aunque duela, a veces demasiado. Pero digamos hay una primacía de la vocación de saber. Ahora, ¿qué es una mejor vida para el ser humano? Sócrates dice, no me lo respondan tan fácil, más bien, vamos por partes. Usted me cuenta que es una vida buena, que es la perfección, que es la excelencia, y discutimos eso. Entonces alguien dice, la piedad, la perfección es la piedad, y la piedad la defino como hacer lo que a los dioses les gusta. Eutifrón, uno de los diálogos de Platón. Entonces, pues, le dicen a Eutifrón, usted que es sacerdote, ¿por qué no nos cuenta qué es la piedad? Entonces, se evalúa la hipótesis, la piedad es hacer lo que a los dioses les place. En Grecia, el Olimpo era plural, no había un dios, había muchos dioses. Entonces, Sócrates le dice a Eutifrón, oigan, pero son varios dioses y no siempre quieren lo mismo. Y Pan, con un solo argumento le desbarata la hipótesis de que la piedad consiste en hacer lo que a los dioses les gusta. Porque claramente hay ejemplos de dioses que se contradicen. Dios que le dice usted haga esto y el otro que le dice haga lo contrario. En el Olimpo griego. ¿Sabe más el artesano que él? Dice el oráculo debe estar errado. Entonces saca al albañil o al artesano de su tema, o al gobernante, o al médico, lo saca de su tema y descubre que el otro sigue seguro de que sabe como si se tratara de su oficio.
y está hablando, perdón de la expresión, barrabasadas. Entonces Sócrates dice, ajá, yo soy el más sabio porque me he dado cuenta de que fuera de lo que es mi especialidad, no sé nada. Entonces la famosa frase, yo solo sé que nada sé, la modestia de Sócrates frente a toda la soberbia. Todo el mundo opina, todo el mundo cree que sabe. Entonces Sócrates rescata la pregunta y su misión es relativizar el saber, sobre todo el saber fuera del área de competencia de cada cual. Ahora, eso resulta tremendamente peligroso para la sociedad en la que suceda. Algunos de los alumnos de Sócrates se les suben los humos, organizan una dictadura de los 30, hacen filatunes. Sócrates no, Sócrates lo único que hace es, ¿cómo es la expresión? Como lavar el coco, ¿no? ¿Cómo? No, pero hay una expresión, dañarle el coco. Usted ve a alguien que está convencido, camina, y usted le hace una preguntita, le dañó el coco. Entonces, Sócrates es alguien que le daña el coco a algunos de los jóvenes de Atenas. Lo acusan de inventarse nuevos dioses, lo acusan de corromper la juventud, y Sócrates le da el chance de exiliarse. Un amigo le da el chance de huir de la cárcel, y Sócrates a ambas cosas responde no. Si los jueces, vamos a ponerle algo de ranchera a Sócrates. En todo caso, Sócrates decide tomarse la cicuta porque no va a desobedecer a su conciencia ni va a desobedecer a la ley. O sea, es un conflicto muy frecuente entre ley y moral personal. Y los cínicos optarán por desobedecer la ley o la costumbre. Esa es la contradicción entre moral y costumbre. Al cínico, la cosa es clara, pues. Yo soy ciudadano del mundo. Señor emperador, quítese de que me tapa el sol. Ustedes, esta iglesia, pues nosotros la podemos usar para hacer bacanales. Y esta tradición llega hasta los nadaístas en Medellín, cogen hostias consagradas y las pisotean. Entonces, desde la moralidad, una especie de soberbia frente a las costumbres. O sea, uno se cree moralmente tan puro, que se da el lujo de despreciar lo que el común de la gente tiene como límite. Diógenes vive en un barril desnudo. La soberbia de Diógenes es tan grande que cuenta la leyenda que murió de una de tres maneras. Una, dejando respirar. La otra, atacado por los perros. Los cínicos se llamaban como los filósofos de los perros. Y la tercera es que se tragó un pulpo crudo. Entonces, no cocinar la comida es como una pelea fuerte con la naturaleza. Bueno, entonces quiero hablar, y depende mucho de la educación. Si hace 200, 300 años la herencia económica pesaba más, y sigue pesando. O sea, hay familias más poderosas económicamente que otras, pero en muchos casos la desventaja educativa más que compensa la ventaja social. Es decir, las familias clásicas, poderosas, saben que si no educan a sus hijos en los mejores colegios, en las mejores universidades, el patrimonio acumulado se esfumará, se irá. Típicamente la segunda o la tercera generación termina obligada a contratar
gerentes que no pertenecen a la familia. No, que confiamos en la empresa al nieto, al fundador o al bisnieto, a nadie. Entonces, en parte la sociedad actual, la propiedad está concentrada, pero las decisiones que se toman sobre la propiedad las toman más expertos, asalariados, que propietarios. O sea, muchos propietarios se ven obligados como a entregar el negocio y decir que me lo maneje un profesional. Entonces, esas relaciones son por lo general amables, pero no deja de haber tensiones. Lo que es claro es que el poder del saber le compite al poder del dinero. Bien. Ahora, durante mucho tiempo, el análisis del progreso de una sociedad se hace por ingresos. O sea, entre más produzcamos, mejor. Y el indicador típico es PIB por persona. PIB per cápita. El PIB per cápita puede esconder desigualdades enormes. Entonces, el sistema de Naciones Unidas se inventó el índice de desarrollo humano para compensar, o sea, le da un peso de como el 70% a los ingresos, nivela eso por paridad de poder adquisitivo, y el resto, el 30%, lo reparte entre educación y salud. El indicador de salud es muy simple y dramáticamente cuestionable, es esperanza de vida, no longevidad. Entonces, si ese se vuelve el indicador, pues nos van a dar oxígeno, pues, la genética va a dar progreso. Hay pronósticos de que en unos 20 o 30 años se nos ampliará la vida promedio en 15, 20 años. Entonces, seremos muchos pues, viviendo las felicidades, pero también las complejidades de la vejez. Ya en 1975, en Canadá, había un canal de televisión especializado en personas de tercera edad, con telenovelas de jovencitos de 55, 60 años como protagonistas. Yo fui a entrar a una discoteca y decía prohibida la entrada a menores de 35 años. Entonces, bueno, no, digamos, puede llegar un momento en donde la calidad de vida no sea muy buena. Parte de, bueno, tema de los kilos de más. Leí un estudio reciente que es terrible. Los médicos le están cogiendo rabia a la gente gorda. Porque el médico cada vez es más consciente de las consecuencias de salud y no logra educarlo a uno, o uno no logra ser cómplice suficientemente médico para corregir sus hábitos. Y hay intentos de cobrarle en el seguro a uno la obesidad. Sí, pues digamos, la discusión ya se está dando. Yo no sé si dure 15 o 20 años, o sea, cuando es como el tabaco. Si yo estoy seguro de que usted agrava su riesgo, yo como asegurador es lógico que no reparta el riesgo del uso del tabaco entre todos. El que usa el tabaco podría exigirse de una tarifa un poco más alta.